la ley de Ampère, la fuerza. Vamos a terminar el día de hoy con este tema de la ley de Ampère. Creo que vamos a ver, este era el ejercicio, ¿verdad? Era sobre un cilindro infinito y una corriente infinita filamental. Y debemos calcular la fuerza ejercida sobre un segmento de la corriente. Bueno, entonces vamos a ver, esto lo hicimos, creo, ¿verdad? Esto lo habíamos hecho, planteamos los vectores, planteamos los elementos de corriente, ¿verdad? Filamental y volumétrico. Dejamos el área de circular del cilindro en términos de A, así. Bueno, entonces teníamos estas dos integrales, ¿verdad? La integral que hay que resolver es esta. Ajá. Entonces, lo que hacemos primero es el producto cruz, los dos productos vectoriales. Eso es lo que hacemos. Entonces, aquí pueden ver ustedes, sustituimos el vector J, y el vector R, que es todo esto. Tiene componentes X, Y, Z, está en coordenadas mixtas, el vector tiene componentes en coordenadas cilíndricas y los vectores unitarios están en coordenadas cartesianas. Se va a hacer la integral en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Bueno, entonces, al hacer el producto cruz, aquí tengo Z cruz X, eso es Y, Z cruz Y es menos X. Solo se anula la componente Z, ¿verdad? Me quedan dos componentes, Y y X. Entonces, después hacemos el siguiente producto vectorial con el elemento DDS. Bien, entonces al hacerlo, tenemos como resultado esto. Dos componentes, ¿verdad? La X y la Y. Pero el día de ayer les decía, ¿verdad? Que para no tener que hacer trabajo, ustedes pueden analizar el problema, ¿verdad? O sea, la simetría de la configuración de corrientes. Aunque también se puede hacer la integral, ¿verdad? Para demostrarlo analíticamente que alguna componente es cero. Nosotros ayer dijimos de que la única componente de fuerza va a estar dirigida a lo largo de X. De manera que la componente Y se tendría que anular, ¿verdad? Eso creo que se los expliqué el día de ayer, ¿verdad? Porque, o sea, vamos a ver. Ustedes tienen aquí un cilindro, ¿verdad? Aquí está el cilindro, visto de frente. Imagínense que aquí está la línea, ¿ves? La línea infinita es la que está en azul. Aquí me salga un poco. Esta línea que está en azul es la línea infinita. Entonces, imagínense que el eje Y es este. Este es el eje Y. Y la línea azul, la línea infinita, está corta al eje X, ¿verdad? O sea que el eje X estaría saliendo de la pantalla hacia nosotros. Y el eje Z coincide con el eje del cilindro. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que por simetría, vamos a ver, si ustedes agarran un punto aquí en el eje Y y otro punto en el eje Y equidistantes del origen, entonces estos dos puntos sobre el eje Y que están dentro del cilindro, ¿verdad? Están dentro del cilindro. Estos puntos van a ejercer una fuerza sobre la línea infinita. Pero ¿qué sucede? La componente Y se va a cancelar. El punto A y el punto B, al ejercer fuerza sobre la corriente infinita azul, la componente Y de ambos se va a cancelar. Y eso va a suceder para todo el cilindro, ¿verdad? Con la componente Z pasa lo mismo. Si ustedes agarran un punto por acá y otro punto por acá sobre el eje Z, equidistantes del origen, también la componente Z se va a cancelar. ¿Cuál es la única componente que no se cancela? Es la componente X. Aquí está la línea, aquí está el cilindro. Y el eje X corta la línea, ¿verdad? Aquí. Este es el eje X. Entonces, solo la componente X de la fuerza es la que va a estar presente. Y la fuerza tiene que ser de atracción porque las corrientes van en la misma dirección, ¿verdad?
Bueno, entonces eso nosotros ya lo podemos anticipar, ¿verdad? Que la componente y debería dar 0, pero vamos a plantear las integrales. Aquí tenemos las integrales, miren. Hemos sustituido aquí el producto cruz, los dos productos cruz en el integrando. La componente x, la componente y el denominador, ¿verdad? Que es r al cubo. Entonces, vamos a hacer la integral en y y la integral en x. Pero cada componente de la integral son 4 integrales, ¿verdad? Porque la de volumen son 3 y la de curva es 1. Entonces, si hacemos la integral en la componente y, la integral es esta. Fíjense bien, aquí estaríamos integrando en el cilindro nada más. Todo lo que está primado es del cilindro y lo que no está primado corresponde a la línea. Esto se deja de último. ¿Por qué lo dejo de último? Porque lo que yo quiero es calcular la fuerza sobre la línea infinita. Y como este integral no se puede hacer, entonces aquí lo vamos a dejar expresado nada más. Entonces, la integral que me interesa es esta, ¿verdad? Esta sí la puedo resolver. De manera que aquí podemos, al integrar en el cilindro infinito, hacemos primero la integral en z. Primero la integración en z. Tiene límites infinitos. Hacemos este cambio para simplificarlo, ¿verdad? A cuadrado igual a todo esto. Esta integral la podemos hacer. La podemos ver en las tablas. El resultado de esta integral es 2 entre a cuadrado, donde a cuadrado ya sabemos qué es esto. Bueno, entonces me falta la integración en phi' y rho'. ¿Qué sucede aquí? Hago la integral, la planteo así, ¿verdad? Aquí está la integral planteada. No podemos integrar de un solo en phi, ¿verdad? Porque el denominador y el integrando depende de phi. Entonces, vamos a ver, hacemos lo siguiente. Debemos hacer un cambio de variable acá. Fíjense bien. Dejo por último la integración en rho, porque la integración en phi es más compleja. Entonces aquí para integrar en phi hacemos este cambio de variable u igual a esto, d de u igual a esto. De manera que al hacer este cambio me queda de manera perfecta, ¿verdad? Para poder resolver la integral. Esto es bastante simple, me queda un logaritmo de u. Pero u es esto, miren, lo sustituyo acá, ese u. Y los límites, aquí yo puse algo simbólico nada más. Puse algo simbólico, menos alfa y alfa. Los límites yo ya sé que son de 0 a 2pi. Entonces, sustituimos u, ¿verdad? U por esto, aquí está un poco, no sé si lo pueden ver. U es esto. Evalúo de 0 a 2pi. Al evaluar de 0 a 2pi resulta que eso se anula, eso se hace 0. Porque evaluamos 0 en coseno de phi y 2pi en coseno de phi. Ambos son 1, de manera que eso se hace 0. Entonces ahí ya se demostró, ¿verdad? Que la integral, la componente y es 0. Pero eso ya lo sabíamos desde el inicio, ¿verdad? Porque por la simetría que tiene, la figura. Otra cosa fuera, ¿verdad? Que este integral no se cancelaría si cortáramos el cilindro a la mitad. Imagínense que este fuese el eje Z. Solo tenemos la mitad del cilindro. Y aquí se encuentra la línea infinita también. Y este sería el eje Y. Entonces, en este caso, solo la mitad derecha ejercería fuerza sobre la línea. La mitad izquierda la hemos quitado del cilindro. Entonces, en este caso, sí va a haber una fuerza en Y. Pero como la simetría del problema, si ustedes se paran sobre la línea infinita, ustedes van a observar igual cantidad de corriente a la izquierda y a la derecha. Entonces, por eso la componente Y se va a cancelar. Eso es lo que hemos demostrado, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con la componente Y, X. Aquí sí vamos a ocupar más trabajo, ¿verdad? Planteamos la integral así. La resolvemos de la misma forma. Primero integramos sobre el cilindro infinito. Y dejamos de último la integral sobre la línea. Entonces,
estas integrales son parecidas, ¿verdad? Integramos en z aquí primero z'. Como ven, al integrar en z', el mismo cambio variable, hacemos lo mismo y el resultado es el mismo de antes, es 2 sobre a cuadrado de esta integral. Entonces, ¿qué pasa? Me queda esto. Y aquí es donde vamos a hacer uso de la sugerencia, ¿verdad? Recuerden que en el problema se me da una sugerencia. La ecuación 316, la integral 316. Esta integral tiene dos soluciones, pi sobre a si a es mayor que b y 0 si a es menor que b. Entonces nosotros tenemos que plantear la integral de tal manera que nos quede algo así, ¿ve? Y tenemos que identificar quién es a, quién es b y quién es t. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos resulta acá. Tenemos esto. Vamos por aquí, ¿verdad? Fíjense bien. Aquí ya prácticamente tenemos la integral. Esta sería la integral de la cual nos habla el problema, ¿verdad? La integral que nos sugieren. Esta integral es bien complicada, por eso nos brindan ya la solución. La solución de la integral sería esto, 2pi sobre d. ¿Pero por qué? ¿Quién es d? Es la distancia hasta la línea recta. Pero fíjense que aquí los límites van de 0 a 2pi y aquí yo pongo de 0 a pi porque la integral es de 0 a pi. Este 2 lo pongo para completar, ¿verdad? Porque estoy integrando en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, pongo la integral de 0 a pi y lo multiplico por 2. Ajá, pero ¿qué fue lo que hicimos acá para poder hacer la integral? Fue identificar quién es a. A es d. A es d y b es rho prima. Entonces, el resultado de la integral es pi sobre d. Este 2 es el que aparece acá, ve multiplicando. Pero el resultado de la integral es pi sobre d. ¿De acuerdo? Pi sobre d. ¿Por qué así? Porque en este caso d es mayor que rho prima. D es mayor que rho, o sea, es lo mismo que decir que a es mayor que b. Así como lo plantea la integral. Si a es mayor que b, entonces el resultado de la integral es pi sobre d, o sea, pi sobre a, en este caso a es d. Ese es el resultado de la integral, ¿verdad? Entonces aquí ya solo era de identificar quién era a y quién era b. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya prácticamente lo tenemos, ¿verdad? Ahora ese 2pi sobre d lo sustituimos acá. Y hacemos la última integral en rho prima. 2pi sobre d es constante, entonces saca acá de la integral y se integra en rho prima. Al integrar esto en rho prima me queda rho prima al cuadrado entre 2, evaluado de 0 a a. Estamos integrando en el cilindro, ¿verdad? Bueno, entonces el resultado final aquí sería esto. Ya simplificado es 2pi por a cuadrado entre d. Ese es el resultado. Bueno, pero falta la integración en la línea infinita, ¿verdad? Aquí este es el resultado de la integral sobre el cilindro infinito. Pero me falta integrar sobre la línea infinita. Entonces, esto lo multiplicamos por la integral sobre la línea infinita. Pero esta integral ya saben ustedes que no se puede hacer, ¿verdad? Porque no converge. Entonces, ¿qué hacemos? Expresamos esto como una ecuación diferencial. Así. Lo expresamos como una ecuación diferencial. O sea, en vez de f, ponemos un diferencial de fuerza. Y aquí en vez del integral, un diferencial d de z. D de z. Y lo pasamos a dividir acá. Y en el lado derecho me queda menos mu. Lo que está multiplicando a la integral, ¿verdad? Menos mu por i prima entre 2pi por d. Eso es todo. Y en la dirección de menos x, miren. La fuerza es de atracción porque va en la dirección de menos x. Aquí está la línea. Aquí está el cilindro. Y este es el eje x. Entonces,
Recuerden que el origen lo tenemos aquí, ¿verdad? En el centro del cilindro. Ahí pusimos el origen. Ahí pusimos el origen. X positivo es este. X negativo es este eje. Entonces, la fuerza sobre un segmento del alambre, sobre un pequeño segmento de DZ, sobre un pequeño segmento de DZ, va dirigida en la dirección de X negativo. ¿Estamos? Va dirigido en X negativo. Bueno, entonces es un resultado parecido al que obtuvimos cuando hicimos el problema de las dos líneas infinitas, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas. Bien, no hay preguntas. Siempre que tengamos un infinito y una línea infinita va a quedar la integral así, sin resolver, ¿verdad? O es casual. No, fíjese que hay excepciones, hay excepciones. Hay casos donde sí se puede resolver. No sé si ustedes ya vieron un problema del libro donde hay dos líneas infinitas, pero no están paralelas, sino que están así. Las dos líneas no son paralelas, pero son infinitas. Ese problema lo pueden resolver. Ese problema sí es integrable. Entonces sí hay excepciones aquí en estos casos, ¿verdad? Ahora, cuando los dos cilindros o las dos líneas estén paralelos y sean infinitos, ahí sí usted no va a poder resolver la integral. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con esto finalizaríamos ya el capítulo de la ley de Ampère, porque este capítulo es bastante corto. La verdad que hay pocos ejercicios. Vamos a pasar al siguiente tema. Este sería el capítulo 14 del libro. Tenemos que comenzar esta semana, ¿verdad? Porque la otra semana debemos terminar con este tema. Debemos ir avanzando, ¿verdad? Nosotros. El examen es el lunes, el examen es del capítulo 12-13. Y este capítulo 14, el 14 y el 15 serían para el segundo examen. Bueno, entonces vamos a aprovechar de comenzar. El tema es inducción magnética. Para este tema, la inducción, nosotros necesitamos el resultado de la ley de Ampère, ¿verdad? De ahí vamos a derivar lo que es la ley de Biot-Savart. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Esto que tenemos acá es la ley de Biot-Savart. Quiero decir la ley de Ampère, la ley de la fuerza entre circuitos, ¿verdad? Entre corrientes. Nosotros queremos obtener una nueva magnitud a partir de la fuerza, así como lo hicimos con la ley de Coulomb. Ustedes se acuerdan que la ley de Coulomb es la fuerza entre carga, ¿verdad? Solo para recordar un poco acá, ¿verdad? Tenemos la constante de Coulomb, el producto de las cargas y la distancia que las separa. Entonces, de la ley de fuerza de Coulomb, yo obtenía el campo eléctrico, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Tenemos la fuerza entre corrientes y a partir de esta expresión vamos a obtener una nueva expresión a la que vamos a llamar el campo magnético. Entonces, esto es bien sencillo. Tomamos la ley de Ampère. ¿Qué hacemos? Ordenamos esto de forma diferente. Fíjense bien, dejamos por fuera el elemento de corriente sobre el que se ejerce la fuerza, lo que no está primado. Y lo que está primado queda aquí dentro del paréntesis. Esto que está primado es lo que ejerce quien ejerce la fuerza, o sea, es la fuente. ¿Es la fuente de qué? De campo magnético. O sea, nosotros de aquí en adelante, cuando calculemos fuerza, ya no lo vamos a hacer con la ley de Ampère, lo vamos a hacer con la ley de Biot-Savart. Así exactamente como hacían en 321, ¿verdad? Que ustedes cuando encontraban fuerza no lo hacían directamente con la ley de Coulomb, sino que lo hacían de forma indirecta. Primero calculaban el campo eléctrico y después la fuerza. Solo multiplicaban la carga por el campo y ya tenían la fuerza. Porque es más fácil, ¿verdad? Primero encontrar fuerza. Entonces lo mismo pasa acá. Es más fácil primero calcular un campo magnético y después la fuerza. Entonces, esto que está en paréntesis le vamos a llamar B. B es el campo magnético.
aunque el nombre correcto es inducción magnética. Inducción magnética, o ley de Biot-Savart. Porque campo magnético hay otro, ¿verdad? En los últimos capítulos vamos a estudiar el campo H. Este es el campo magnético verdadero. B se llama inducción magnética. Entonces, el campo magnético así quedaría definido como el producto cruz, fíjense bien, del elemento de corriente primado con el vector de posición. Esto se integra a lo largo de la línea y aparece la constante aquí de proporcionalidad, que es la permeabilidad. Bueno, hacemos el cambio de R siempre, ¿verdad? Por el vector R entre R magnitud. Pues este es el famoso campo de inducción magnética. Es un campo especial este, ¿verdad? Es un campo muy diferente al campo eléctrico. Una de las razones así matemáticas es porque este campo de inducción es un vector axial o un pseudovector, se le llama. ¿Por qué? Porque está formado por un producto cruz. Los pseudovectores o vectores axiales no cambian cuando se hace una reflexión. Imagínense, por ejemplo, esto. Aquí está, voy a hacer un ejemplo. Un ejemplo, este es un vector axial, ¿verdad? El vector A es igual al producto cruz de R cruz B. ¿Qué pasa si yo le cambio el signo a R y a B? ¿Qué pasa si yo hago menos R cruz menos B? ¿Qué pasa con el signo de A? No cambia, ¿verdad? Si yo le cambio el signo al vector R y al vector B, el vector A no cambia. Eso se llama un pseudovector o vector axial. Entonces B, ¿verdad? Es un vector especial por esa razón, a diferencia del campo eléctrico. El campo eléctrico es un vector real, no es un pseudovector. ¿Estamos? O sea, es una diferencia, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora nosotros vamos a escribir la ley de Ampère de esta forma, mucho más sencilla, mucho más compacta, fácil de recordar. La ley de Ampère quedaría en función de la inducción magnética así. Ustedes ven que aquí se observa una sola integral, pero no es una sola integral porque recuerden que el campo magnético hay que calcularlo antes y el campo magnético se calcula integrando. Entonces hay que recordar bien esto, miren, hay que memorizarlo. La fuerza entre circuitos es la integral de I de ds cruz B. No al revés, nunca B cruz I de ds, sino I de ds cruz B. Esta forma es mucho más fácil a la hora de calcular fuerza, porque me ayuda a interpretar de mejor manera la dirección de la fuerza también. ¿De acuerdo? Me ayuda bastante esta forma en vez de la ley de Ampère, ¿verdad? Que es una integral enorme. Entonces, el campo vectorial B, como se define aquí, es inducción magnética o también densidad de flujo magnético. Bien, también se le conoce como la ley de Biot-Savart. Bueno, vamos a hacer una analogía, jóvenes, con el caso eléctrico. Lo que les estaba platicando, ¿verdad? La ley de Coulomb. Tenemos que la ley de Coulomb es esto, la fuerza entre cargas. Entonces, de la ley de Coulomb, yo obtengo el campo eléctrico, simplemente factorizando una de las cargas, ¿verdad? La carga que no está primada, porque la carga que está primada es la carga fuente, la que ejerce la fuerza, es la fuente del campo eléctrico. Entonces, lo que está en el paréntesis es a lo que nosotros llamamos campo eléctrico. Y eso es todo. Ya tenemos el campo eléctrico, miren. Solo que el campo eléctrico es algo, o sea, comparado con el campo magnético, el campo eléctrico es mucho más sencillo, ¿verdad? Depende de una sola carga y de la distancia al cuadrado. El campo magnético ya es un poco más complejo, ¿verdad? Lo tenemos que obtener por medio de integración y hay un producto vectorial, ¿verdad? Es un pseudovector. Bueno, entonces vamos a hablar más sobre el campo magnético.
¿Qué unidades tiene B? La unidad de B es el Tesla, que es un Newton entre amperio por metro, o un Weber entre metro cuadrado. El Weber es la unidad de flujo magnético. Flujo magnético por unidad de área, ¿verdad? Así se puede interpretar el Tesla, el campo magnético. Bien, entonces los Teslas son las unidades del campo magnético. Entonces, si yo tengo más de un circuito fuente, si yo quiero calcular el campo magnético debido a una distribución de varias corrientes, pues simple, hago una sumatoria para abarcar todas esas corrientes. Bueno, entonces, la fuerza sobre un elemento I de ds es esto. Aquí yo tengo el diferencial de fuerza, ¿de acuerdo? Imagínense lo siguiente, como lo que hemos estado haciendo. Yo tengo una corriente y aquí tengo otra corriente en azul. Este es el circuito C' y este es el circuito C. El circuito C' es el que ejerce la fuerza. Entonces, vengo yo y agarro un pequeño elemento aquí en el circuito C, un DDS. Y sobre este segmento DDS calculamos la fuerza. Entonces la fuerza sobre este pequeño, el diferencial de fuerza sobre ese pequeño segmento sería esto. I de ds cruz B. Ahora, el B, jóvenes, este campo B es el que provoca ¿quién? Es el que provoca el circuito primado. Recuerden que el circuito que está primado es la fuente. Fuente. ¿Fuente de qué? De campo magnético. Claro, el circuito C también genera un campo magnético, ¿verdad? Pero ese campo no me interesa. El que me interesa es el que genera el que está primado. ¿Cómo va a ser ese campo magnético? Pues bueno, eso es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Cómo es ese campo? Aquí tengo una ilustración para campo magnético. Vamos a partir del tema más simple, que es el de una corriente filamental recta. Como ven, aquí tengo una corriente recta filamental. ¿Qué forma tiene el campo magnético? Pues el campo magnético tiene forma de espiral. Son vueltas, pero vueltas cerradas. Son vueltas cerradas, así. Si observáramos esto desde arriba. O sea, si este alambre transporta una corriente en la dirección de Z, pues el campo magnético va a ser esto, unas vueltas. Ahora, ¿cuál es la dirección del campo? La dirección de las líneas de campo, que son estas. Fíjense bien que aquí la flecha de estas líneas va en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar la regla de la mano derecha. Vamos a usar la mano derecha. No la regla de la mano derecha, sino la mano derecha, ¿verdad? El pulgar lo vamos a colocar siempre en la dirección en que va la corriente. Y los 4 dedos de la mano derecha se van a enrollar indicando la dirección del campo. O sea, fíjense bien en el dibujo que tengo acá, en la corriente, que está en la dirección de Z. Entonces el pulgar va en la dirección de la corriente y los 4 dedos yo los voy enrollando y los 4 dedos me señalan en qué dirección va el campo magnético. Eso se cumple para todo, ya sea para un plano o para un volumen. Por ejemplo, si yo tuviese un plano, que conduce una corriente en la dirección de Y, entonces, ¿qué hago? Con la mano derecha. El pulgar lo pongo en la dirección de K, de la corriente, y los 4 dedos se enrollan en torno al pulgar, ¿verdad? Entonces, encima del plano, los 4 dedos van apuntando hacia afuera de la pantalla y debajo del plano, los 4 dedos hacia adentro. Entonces, ¿qué significa eso? Que si es un plano, el campo va a tener esta forma, ¿ve? Así, ¿ve? Por encima del plano, el campo va saliendo
y debajo del plano va entrando. Pero siempre el campo tiene que formar líneas cerradas. Esa, jóvenes, es una de las grandes diferencias entre campo magnético y eléctrico. Ustedes recordarán que el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico no son cerradas, son abiertas. Aquí tengo una carga positiva y una negativa. ¿Cómo son las líneas de campo? Las líneas de campo de una carga nacen en ella y ¿dónde terminan? En el infinito. ¿Se cierran? No, ¿verdad? No se cierran, quedan abiertas. Tienen un principio y se van hasta el infinito. Nacen en un lugar y terminan en otro. Cuando es negativa, lo mismo. Las líneas no son cerradas. Nunca son cerradas. ¿Qué pasa si tengo un dipolo eléctrico? Una carga positiva y una negativa. ¿Se cierran las líneas? No, ¿verdad? Las líneas nacen en la positiva, terminan en la negativa. O sea, siempre las líneas de campo eléctrico tienen un comienzo y un final. Nunca se cierran. En cambio, las líneas de campo magnético no tienen comienzo ni final, porque se cierran. ¿Estamos? Entonces es una gran diferencia, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos otra ilustración, miren, del campo magnético generado por un alambre. Como ven, las líneas van formando circunferencias en torno al alambre. Esto de las líneas de campo es imaginario. Este es un recurso didáctico, ¿verdad? El campo llena todo el espacio, es un continuo, ¿verdad? El campo es continuo. Ahora, en 3 dimensiones, nosotros las dibujamos como circunferencias, pero en realidad estos son cilindros en 3 dimensiones, ¿verdad? Pero las dibujamos en 2 dimensiones como que fuesen circunferencias para mayor facilidad. Bueno, ahora, jóvenes, cuando hablemos de fuerza, aquí ya nos vamos al grano aquí, ¿verdad? Aquí tengo 2 alambres, fíjense bien. El alambre 1 y el alambre 2. Aquí estamos suponiendo que el alambre 1 es la fuente, el circuito prima, y el alambre 2 es el circuito C. Entonces, sobre el alambre 2 se va a ejercer una fuerza, y esa fuerza la vamos a calcular mediante el campo magnético provocado por el alambre C'. Entonces, el alambre C' ejerce un campo magnético que es idéntico a este, porque la corriente va para arriba. Fíjense el pulgar acá, y fíjense los 4 dedos. Los 4 dedos señalan la dirección del campo. Entonces, justo donde está el alambre 2, el campo magnético estaría entrando a la pantalla. Entonces, ¿qué me dice a mí la fuerza? La fuerza me dice esto, en base a la ley de Ampère, ¿verdad? I de ds cruz el campo magnético. ¿El campo de quién? De C', es el campo, esta es la fuente. Y este I de ds corresponde a un pequeño elemento de este alambre 2, que es sobre el que se ejerce la fuerza. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí para calcular la fuerza? El producto cruz I de ds cruz B. O sea, aquí usamos la regla a la mano derecha para indicar el sentido de la fuerza. ¿Qué hacen? Con los 4 dedos agarran el elemento I de ds, agarran este elemento con los 4 dedos y lo enrollan en torno al campo B. ¿Y el pulgar hacia dónde va? A la izquierda, como ven acá. La fuerza es de atracción. O sea que cuando nosotros introducimos el campo magnético, las cosas se facilitan todavía más, porque se nos va a hacer más fácil averiguar la dirección tanto del campo como de la fuerza. ¿Estamos? Claro, recuerden que la corriente 2, el alambre 2, también ejerce un campo magnético idéntico a este, Solo que, como a mí me interesa la fuerza que ejerce 1 sobre 2,
Entonces el campo que me interesa es el campo del alambre 1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí podemos pasar dando un montón de ejemplos, ¿verdad? Aquí tienen otra ilustración sobre el cálculo de la fuerza en función del campo. Aquí tengo dos alambres también paralelos, el alambre primado y el alambre no primado. Aquí en este caso, jóvenes, este alambre, el que está abajo, es el que es sobre el que estamos ilustrando el campo aquí. Las curvas azules están ilustrando la dirección de ese campo. Entonces, este campo afecta a la corriente que está arriba, ejerce una fuerza. Y como ven, esa fuerza va hacia abajo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Regla la mano derecha. Regla la mano derecha. Bueno, esto ya lo sabíamos, ¿verdad? Cuando las corrientes son paralelas, la fuerza es de atracción. Y cuando son antiparalelas, es de repulsión. Bueno, sigamos. Aquí pueden ver, estas figuras nos ayudan bastante, ¿verdad? Por ahora estamos trabajando con corrientes filamentales porque es lo más sencillo, ¿verdad? Es lo más simple. Entonces, si yo tengo los dos alambres, el alambre 1 y 2, separados por una distancia d, las corrientes son paralelas, la fuerza va a ser de atracción. Entonces, aquí tengo ilustrado las líneas de campo del alambre 1, siguiendo la mano derecha, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que la fuerza sobre el alambre 2 va a ser de atracción. Por lo que ya les mencionaba, simplemente con esto, de ahora en adelante, con esta formulita, ustedes van a calcular la fuerza. ¿Qué es esto? La misma ley de Ampère, ¿verdad? Solo que en función del campo magnético. Entonces ya saben, lo primero ahora es calcular el campo magnético y después hacer este producto cruz y por último integrar. Ahora, puede ser que aquí en vez de un elemento de corriente haya un elemento de superficie o volumen, sí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una superficie, simplemente cambio K, D de A, cruz B. Así. O si es volumen, se cambia J, D de tau. D de tau no es vector, ¿verdad? Esto no es vector. Cruz B. Es lo mismo. Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas. Algo importante es que las líneas de campo magnético, estas líneas, como ven ustedes, se van espaciando cada vez más. A medida se alejan de la corriente que las provoca, las circunferencias se van haciendo cada vez más grandes, se van separando cada vez más. Eso sucede porque el campo magnético va disminuyendo en intensidad. Donde esas curvas estén más pegadas, significa que el campo magnético es más intenso, ¿verdad? Es más intenso porque depende de 1 sobre R al cubo. Bueno, vamos a seguir. No sé si tienen preguntas, jóvenes, hasta acá. Bien, ya para finalizar, entonces vamos a ver. Resumiendo lo que hemos estado hablando, aquí tenemos inducción y la ley de Ampère. Por ejemplo, si es una corriente filamental, la ley de Biot-Savart la calculo de esta forma y la ley de Ampère así, cuando tengamos corriente filamental. Si es una corriente superficial, esta sería la ley de Biot-Savart y esta sería la ley de Ampère. Simplemente sustituyo el elemento de corriente por un elemento de corriente superficial. El diferencial de área se coloca acá, miren. Generalmente va pegado, ¿verdad? Aquí acá, pero se coloca acá porque para ser más ordenado. Y si es un elemento de volumen sobre el que vamos a calcular la fuerza, pues entonces cambiamos el elemento de corriente filamental por un volumétrico. Fíjense bien,
Cuando ustedes calculen el campo de inducción B, campo magnético, todo lo que está en la integral de campo magnético está primado. Mientras que en la ley de Ampère, el elemento ya no aparece primado, porque es sobre el que se va a encontrar la fuerza. Bien, no sé si tienen preguntas, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar por aquí. Creo que es suficiente teoría por hoy, ¿verdad? Vamos a dejar lo siguiente para mañana. Vamos a revisar algunos ejemplos en la clase de mañana.